Bona tarda a totes, bona tarda a tots. Des de Ràdio Cabrera de Mar comencem Reevolució, un espai per compartir camins. Avui ens acompanya en José Bandé. Ell és llicenciat en Matemàtiques i estudiant d'un curs de miracles des del 2005. En José, avui xerrarem, com bons amics, de és compatible una ment científica amb una ment espiritual? És incompatible? És possible fusionar aquestes dues idees? O són tan diferents i tan divergents que ens és imposible? Buenas tardes, José. Bienvenido. Hola, buenas Gracias por tardes. estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la entrevista. Esto es algo para César porque tengo que quitarle el silencio, le voy a poner el móvil en silencio. Ah, Así que empiezo. Pues buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Es una buena idea esto de presentar diferentes caminos y que la gente vaya encontrando lo que resuene, ¿no? Y lo que sea de ayuda para cada uno. Me has hecho una pregunta y creo que es al revés, porque antes de mi mente científica se había formado mi mente buscadora. Yo me acuerdo que desde muy pequeño, desde los 12 o 13 años, yo me sentía fascinado por el mensaje de Jesús que podía leer en los evangelios. También leí muchas cosas por mi cuenta de budismo, de zen. Siempre me llamó la atención la búsqueda espiritual y luego estudié ciencias, ¿no? Entonces, yo no sé si por poner un puntito sobre la I, si es compatible una mentalidad de buscador con una mentalidad científica, porque fue al revés. Y la respuesta es que en mi caso son complementarias, ¿no? Porque ya que te acostumbras a pensar de una cierta forma, tu camino te va a ayudar a mirar los símbolos que eres capaz de entender, que eres capaz de manejar, con los que vas a empezar a ver que la cosa como que marcha y entonces empieza a construir tu confianza. No tendría sentido un camino para ti que no tuviese significado. Entonces, en este sentido, pues la búsqueda espiritual ha sido marcada siempre por una cierta curiosidad, por una mente analítica, por el método científico de que tener muy presente esto es lo que quiero buscar o esto es lo que se me dice que hay, pero no sé si es verdad. Y entonces estás muy alerta a cosas en contra y a cosas a favor, aunque te gustaría que fuera a favor, es lo suficientemente honesto para decir, espera, todavía no es experiencia, todavía no lo sabes de verdad. Entonces, en ese sentido, la mente científica pues te centra de decir, la meta es una cosa, el punto donde estás es otra, y lo único que puedes hacer es estar vigilante y hacer solo lo que te lleve a la meta, y lo que no te lleve no lo haces. Es así de simple que no se necesita una mente científica, ¿no? Para entender esto. Normalmente o habitualmente, todos estos caminos espirituales, inclusive el curso de milagros, que de entrada se siente como muy intelectual, piensas que tienes una ventaja si tienes un intelecto desarrollado o si tienes una mente intelectual. Y es muy gracioso porque tú no entiendes el curso de milagros gracias a tu intelecto. Tú lo entiendes a pesar de tu intelecto, porque es algo que nos habla más allá de las estructuras mentales. Las estructuras mentales dan como un marco inicial, pero es cuando empiezas a trabajarlo, a amasarlo en ti, que empieza a tener sentido en experiencia. Y ahí pues ves que la mente científica o el intelecto o la disciplina, ¿no? O la honestidad, porque hay muchas cualidades, son aliados en esa búsqueda si permites que cada uno tome su puesto y no sobrepase el puesto del objetivo, no sé. ¿Sí? Bueno, no sé si esto te responde. sí, 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 sí. De hecho, es curioso, ¿no? Hablabas del método científico. Yo considero que cualquier camino espiritual que se precie de ser realmente un camino espiritual ha de tener es mi opinión, evidentemente, una gran parte de método científico. Es decir, si yo quiero indagar en mí, no puedo hacerlo a través de lo que me han dicho que hay que hacer, sino a través, como tú muy bien decías, de la experiencia. Y la experiencia creo que tiene que ir muy de la mano
de eso, ¿no? Del método científico, de pues esto es lo que me está pasando, esto es lo que hago, pues esto que he hecho no me funciona. Bueno, lo que hacen los científicos, ¿no? Un poquito. Sí. Em, Entramos en terreno que para mí por lo menos es un poco desconocido, pero hablo para que quede esto ¿no? en panorama a la vista. Los hindúes, que son los que tienen las grandes tradiciones espirituales de hace mucho tiempo, ellos sí que tienen un camino que es de intelecto o de búsqueda racional, pero también tienen caminos devocionales, ¿no? Entonces, yo no sé si esta idea que tú planteas se aplica igualmente a todos. Yo creo que cada uno va a encontrar la espiritualidad que de alguna manera se adapte así. Entonces, como tú estás resonando con esta idea y te parece que el método científico es importante de alguna forma, pues no es casualidad que hayas quedado trabajando, por ejemplo, con un curso de milagros. Que si necesitas tener en presente cuál es el objetivo, saber que todavía no has llegado ahí, conscientemente quitar las cosas que te retrasan en tu viaje y ser lo suficientemente honesto para comprobar si está funcionando o si no, ¿no? Entonces, eso nos va llevando a la experiencia. Pero hay otros caminos, como el devocional, por ejemplo, que la experiencia llega y no sabes cómo. No, no, no. Aquí también un poquito, pero ahí es como que, no, no, ya yo de corazón me entrego. Tienes que tener ese ardor en el corazón para que ese camino tenga algún sentido para ti. En mi caso, por ejemplo, no había esa seguridad de sí que voy a encontrar esto. Más bien yo lo que quería era escapar del infierno. Y entonces te decías, bueno, hay gente que lo ha logrado, entonces yo también. No puede ser que esto esté vetado para algunos, esto es o para todos o para ninguno. Y como ya algunos lo habían logrado, digo, bueno, pues aquí vamos, ¿no? Y eso es una parte bonita, por ejemplo, un curso de milagros, dice, aquí no hay favoritos en ese aspecto. Lo que uno ha logrado lo lograrán todos. Sí, bueno, a eso me refería, ¿no? A que cada uno resuena con lo que le parece y encuentra el camino de esa resonancia, ¿no? Hoy escuchaba a una científica, a una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, una tal María Victoria Fonseca. Esta, esta señora es una gran experta en física cuántica, ¿no? Hoy en día parece que todo el mundo entendemos de física cuántica porque hemos oído un par de ejemplos de un gato en una caja y alguna cosa más. Pero una de las cosas que más me ha chocado de lo que decía esta señora es que la física cuántica lo que hace es destrozar nuestra mente binaria, dual, ¿no? Porque una misma cosa puede estar y no estar, o estar en varios sitios a la vez, y en cierto sentido nos esforzamos en entender con nuestra mente binaria, con nuestra mente newtoniana, algo que está fuera de esa mente, ¿no? Entonces creo que es como un símil que tal vez podríamos hacer en cualquier camino espiritual, que tenemos que romper. No me gusta mucho la palabra romper, pero sí como ir atendiendo todos esos esquemas o esos constructos mentales que nos hacemos y que nos impiden mirar más allá, ¿no? Un poquito. ¿Qué te parece? ¿Qué dices ahí? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente salir de la caja, se tienen que romper esquemas. Pero esto se dijo hace 2000 años con otros lenguajes, ¿no? No tenía nada que ver no tenía ese nombre. Esto de romper esquemas, no se le daban cosas, nombres cuánticos ni nada rimbombantes, pero por ejemplo Jesús decía en los evangelios, tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo fermenta, estira el odre y lo rompe. Y ese es el símil, el vino es la nueva inspiración, tienes que dejar tus viejos paradigmas, que son los odres, y tienes que poner y estar dispuesto a abrirte de mentalidad. Esto es justamente lo que estás diciendo sin términos cuánticos. Yo soy muy gran ignorante en física cuántica, ¿no? Si esperas que yo te explique algo de No, no, ahí, te has equivocado de participante. no, para nada, para nada. Pero tengo una cosa entendida, ¿no? Que todas estas leyes están aplicadas a partículas, pero yo no sé si se sepa qué pasa en conglomerados de partículas, cuerpos, por ejemplo, personas, planetas.
Entonces, que un electrón esté simultáneamente en una parte, en otra y en ningún sitio, no necesariamente hace que un conglomerado de átomos de carbono, por ejemplo, un cuerpo, experimente lo mismo. Yo no sé si eso está resuelto. Eso sería una buena idea para que buscaras a un físico que supiera de física cuántica y ahonde en esto y te Este- diga, no, este tipo estuvo diciendo tonterías o no, la idea a lo mejor es interesante. en ello estamos, en ello estamos. He contactado con una persona que entiende bastante de este tema. Estoy en espera de que nos dé respuesta. Pero bueno, yo me declaro igualmente ignorante, simplemente, bueno, son aquellas cosas que te atraen, ¿no? Ujú. Que en cierta manera creo que en la sociedad en la que estamos viviendo, donde necesitamos constantemente que nos reafirmen, que nos demuestren las cosas, pues muchas veces nos agarramos a físicas cuánticas que ni siquiera entendemos para que nos digan, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es eso de Dios? ¿O qué es eso del espíritu? ¿O si hay vida después de la muerte? ¿O si existe la muerte? ¿O qué sé yo, ¿no? Necesitamos que nos reafirmen en cierta manera, ¿no? Tal vez. Sí. Sí, nos agarramos de estas cosas, pero esto, si miramos un poquito nuestros patrones de cómo funcionamos, que es interesante porque esos son las cajas de donde tenemos que salir, ¿verdad? No es solamente que nos dicen dos cosas de física cuántica y ya pensamos que somos expertos y que lo hemos entendido. Es que es en todo momento, date cuenta cómo funcionamos. Hacemos un curso de fin de semana de cómo hacer sushi y ya quieres montar un restaurante japonés. O has visto 3 vídeos de César Millán y ya crees que puedes ir a entrenar perros. Es algo que agarramos lo mínimo y como que de alguna manera el miedo, la mentalidad de ego que quiere darle forma a lo que no puede, pues ha agarrado esa costumbre, ¿no? Y ahora con pedacitos de información desunidas ya se monta un paradigma y ya funciona como si ese paradigma fuera cierto, ¿no? Como si ya yo supiese hacer sushi como un japonés. Claro que te tienes que empezar a cocinar, ¿no? Porque si no, no tendrás la experiencia. Entonces, ahí es donde la honestidad es importante, decir, vale, este es mi nivel, allá es a donde se puede llegar y el camino espiritual es mi tránsito hacia esa dirección. Entonces es perfecto. Lo que nos retrasa muchísimo, no hay nada peor para un retraso que te creas que ya has aprendido eso que tienes que aprender. Yo creo que ese es uno de los mayores obstáculos. No hay nada, yo te lo digo porque yo fui profesor de universidad 17 años y nunca tenía tantos problemas como con aquellos estudiantes que ya se pensaban que entendían lo que tenían que aprender. Y eso no solo funciona en el ámbito académico, sino lo veo en patrones de comportamiento y en general, ¿no? Como que funcionamos así, es uno de esos paradigmas. Y cuando realmente estamos hablando de un camino espiritual, no es que lo voy a manejar yo y que de alguna manera yo, no, es que como lo has dicho muy bien, un camino espiritual destruye completamente la idea de quién eres, porque no te habías dado cuenta que estás viviendo de ideas prestadas, de paradigmas. Lo que tú crees ser no es. Y entonces ahí es donde empieza el miedo a soltar el control y empiezan las resistencias y empiezan todas las cosas que una práctica espiritual organizada y consciente y con constancia, pues te ayuda a superar de manera menos traumática o más rápidamente que dando tumbos. ¿No? Bueno, tal vez eso es lo que más se puede parecer a un método científico, ¿no? Ese trabajo constante, esa honestidad. Y hoy he escuchado una palabra que tanto esta persona que te hablaba, esta María Victoria Fonseca, como otros científicos a los que he estado escuchando, hablaban de una palabra que a mí me ha resonado mucho, que es el escepticismo, ¿no? Tenemos mucha, como hablábamos antes, ¿no? Tenemos como mucha tendencia a, como lo han dicho en la tele, como he leído 2 libros o como he visto cocinar a este señor el sushi, yo ya sé, yo ya... y no ponemos en duda, ¿no? Todas esas cosas. Entonces creo que el escepticismo, tanto como la honestidad o como este trabajo, como esta dedicación constante, creo que puede ser común, ¿no? Tanto al camino espiritual como al camino científico.
Por ejemplo, crear ídolos, ¿no? Por ejemplo, un dogma de fe. Esto es una de estas cosas de un atajo. Tú quieres implantarte algo que no es tu experiencia y empiezas en un conflicto contigo mismo porque una parte de ti sabe que todavía no es, te estás engañando, y otra parte de ti ya está funcionando como si lo hubiese alcanzado. Y entonces lo que más nos cuesta es reconocer que hemos estado haciendo el tonto. Ese es el momento de gran colapso, ¿no? Y en cambio, si tú partes, como dices tú, de un sano escepticismo, de decir, bueno, me han dicho esto, uf, es bonito, suena bonito. De hecho, se adaptaría a lo mejor a lo que estoy buscando, pero no sé si sea verdad. Déjame empezar a probar, déjame empezar a meterme con mi mayor honestidad al respecto. Entonces no vas a caer en esa trampa, ¿no? Y también un poquito la perseverancia, porque hay mucha resistencia a la sanación, ya esto inclusive a nivel de la psiquis humana, del términos de psicología y psiquiatría, ya Freud acuñó el término porque él se dio cuenta que el gran obstáculo era que sus pacientes, casi todos en el fondo, no querían curarse. El por qué y el de dónde viene eso es algo ya todavía un poquito más complejo, pero entonces Freud empezó a trabajar con esa variante. Dice, la gente se queja y no quiere dejar de quejarse, o la gente tiene patrones nocivos, de alguna u otra manera, tabaco o alcoholismo, o te saboteas todo el tiempo en tu trabajo y no eres, lo más que puedes hacer es sentirte mal al respecto, pero es curioso que no dejas de hacerlo. Entonces, hay algo más profundo en ti que hace que esas actitudes sean las primeras que hablan, ¿no? Sean las primeras a las que le haces caso. Entonces, en viaje, por ejemplo, un curso de milagros hay una manera diferente de ver todo esto, hay una manera de funcionar distinto dentro de todo esto. Y eso es muy bonito y decir, bueno, déjame ver entonces si es verdad. Si vamos, por ejemplo, al camino que conozco, que es el del curso, dice, el curso dice, necesitas estudiar un poco y entrenar tu mente con unos ejercicios y luego tienes que ponerlos en práctica en tu vida cotidiana, porque eso hace que tu mente se vaya ralentizando un poquito y vayas viendo que hay una elección que pasaba por alto con el automatismo de los viejos patrones. Y ahora no estás luchando contra ti mismo, ya sabes un poquito el curso lo habla como que hay realmente un odio profundo, una culpa profunda, nos dice el curso. Y ahora empiezas a ver que eso tiene mucho más que ver con esos patrones negativos de lo que nos imaginábamos. Pensábamos que los habíamos heredado, que los habíamos copiado, que no los habían implantado a la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no. La cosa es increíble, pero está al revés. Estamos parece que vivimos en un escenario cuyas características las habíamos elegido. Esto es completamente increíble, ¿no? Si tú tienes una mente científica, tú dices, espérate, ¿en qué momento? Pero es que dice el panorama es que ni siquiera eres esto, se necesita que tú tengas esta imagen de ti, que es el que parece que ha aprendido esto con toda la historia personal que llevas, para entonces poder decir, sí, es verdad, es a causa de. Si todo fuese un montaje un poco mayor, entonces ante esa propuesta, uno dice, la verdad es que no sé, y parece muy raro que sea cierto, pero empiezas a entender, como ya dije al principio, que esta como que es la única salida razonable al infierno, porque estás dejando patrones de comportamiento, de conducta, adicciones y todo, ¿no? A un lado completamente porque te estás dirigiendo a la causa, no estás trabajando, no estás peleando con cada monstruo por separado, sino que estás de una vez cerrando la guarida de los monstruos y dices, ah, pues mira, déjame probar a ver si esto es cierto. Y empieza esta parte, es muy intuitiva, ¿no? No sé, se suena decir mucho en el argot espiritual, resueno. Me parece emotivamente que es cierto. Pero también tienes que entender que el hecho de resonar no quiere decir que sea verdad. Y entonces ahí vas de lleno con tu plena conciencia en esa búsqueda. A ver si es verdad, a ver si no es verdad. Y amasándolo, incorporándolo en las situaciones de tu vida para ver si eso es verdad. Y empiezas a sorprenderte que si tu camino espiritual es genuino en cuanto a la voluntad sincera que le vayas poniendo, sí que te vas desenganchando de estos ídolos, de estos monstruos, de estas causas. Y entonces empieza ese gran vacío de decir, bueno, yo pensaba que yo era mis problemas, mis hábitos, mi costumbre, mi historia personal. Y si no soy eso, ¿qué soy?
Bueno, es un buen abismo en el que nos dejas, ¿no, José? Si no soy todo esto que hasta ahora he creído ser, puntos suspensivos, ¿no? Estoy dispuesto a entrar Soy. ahí. Claro, y sin embargo hay que hay alguien que se está haciendo esa pregunta, ¿no? Entonces es tan curioso todo esto. Sí. Tenemos que ir acabando y Sí. me gustaría que nos resumieras con tu mente científica o sintetizadora, no sé, en 3, 4 puntos que crees tú que son los más importantes, ¿no? Has hablado de honestidad, de perseverancia, dedicación. ¿Cómo resumirías para aquella persona que hoy nos escucha y dice que ha resonado con tus palabras o con lo que estamos aquí tratando? Oye, pues me gustaría o siento dentro de mí que hay algo, ¿no? Que hay algo que necesita ser atendido. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta persona? Pues te lo voy a resumir en una palabra que no las había dicho. Amabilidad. Amabilidad, tienes que ser amable contigo en todo ese proceso y no dudar que esas cualidades ya están en ti e irán aflorando en la medida en la que te vayan siendo de utilidad y en la medida en la que ya estés dispuesto a usarlas. Entonces, sé amable. Muy bonito, José. Un placer tenerte Igual, aquí, igual, aunque haya gracias. sido tan brevemente. De hecho, aprovecho para invitarte soterradamente a que otro día nos acompañes y compartas tu sabiduría con todos nosotros y tu alegría y tu saber estar. I gràcies, gràcies. I de moment despedim aquí el programa d'avui. Ara us deixem en companyia del Carme Tempa, que ens ha preparat uns minutets d'introspecció, no de meditació, però sí d'introspecció d'aquesta porta que obrim per aprendre a mirar endins. José, creo que mirar dentro es uno de los temas pendientes de toda la humanidad, ¿no? Y más tal como está viendo hoy cómo está girando todo o cómo se está moviendo. Te dejo cerrar. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por tu cariño y por tu dedicación a estas cosas. Ha sido un placer que me hayas invitado. Y si quieres cerrar, pues cierro con otra invitación. ¿Qué significa mirar dentro? Si no eres tu historia personal, si no eres tu vida tal como la crees, si no eres tus problemas, entonces, ¿qué significa mirar dentro? ¿A quién vas a usar de referente? Aquí va una palabra, sosegarte, ver todo eso pasar y entonces, ¿qué habrá detrás de todo eso? Aún nos lo he puesto más difícil. Veo que vas a tener que venir otra vez. José, muchísimas gracias por tu A presencia. ti, Hasta siempre. venga, Adeu, bona tarda, bona nit, bon instant a tots i a totes i fins a la propera setmana. Gràcies.